siguiente programa es patrocinado por Guerreros con Visión. Guerreros con Visión tiene una virtud y un lema: es mejor dar que recibir. Gracias a ellos y a su aporte es posible llevar adelante las diferentes metas del canal Visión Celestial. Juntos podremos llevar el mensaje de salvación a nuestra ciudad y al mundo. Dios le bendiga, querida audiencia que nos escucha a través de estas ondas televisivas del canal 38.1 Visión Celestial, aquí en este programa Visión Pastoral. Un gran saludo a toda la comunidad y a toda la audiencia en las casas, en los carros, donde usted está viéndonos. Dios le bendiga grande, poderosamente. Es una gran bendición este día estar con ustedes. Dios le bendiga. Y es un gozo para mí tener al pastor Salvador Rodas acá conmigo. Pastor Salvador, un saludo. Sí, Pastor Ramón, gracias le damos al Señor porque este año es el primer mes que estamos en el programa. Sí. Y sí deseamos que Dios nos use mucho para bendecir a muchas gentes en el nombre del Señor. Y creo que no hay otra razón ni otro motivo por el cual nos presentamos en las cámaras, sino que es para que su Hijo Jesucristo sea glorificado en las necesidades de tantas personas que se mueven en este mundo, de que no conocen la gracia de Dios, pero de eso queremos hablarle, Pastor. Sí, gracias, Pastor, un placer. Gracias, Denny, por estar acá por primera vez. Dios te bendiga, un saludo. Sí, gracias, Pastor. Damos gracias a Dios por la invitación que nos han concedido para glorificar y exaltar el nombre del Señor, dando inicio a un nuevo año, nuevos comienzos y agradar cada día a Dios. Y de hecho estaremos compartiendo una palabra creyendo que va a ser de bendición a su vida personal. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, Pastor. Amén. Comenzamos, Pastor Rojas. Ok, vamos a leer la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 22, que dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. ¡Qué bendición! Me encanta a mí lo que habla aquí este libro. Dice, mas ahora que habéis sido libertados. Quiere decir que estábamos atados, ¿verdad? Claro. No éramos libres. Mas ahora que habéis sido libertados y hechos siervos, de esclavos a siervos, aquí, claro, ¿verdad? En este sentido, de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que la santificación es tan importante en toda la vida del cristianismo, ¿verdad? Porque dice como fruto, tenemos como fruto la santificación y como el fin de esto, la vida eterna. Entonces quiere decir que en la perseverancia y en la carrera de servir a Dios, tenemos el privilegio cada día de saber más de Dios, de aprender más de Dios, de santificarnos cada día. O sea, de tratar ser mejores siervos o siervas de Dios, las mujeres, pues que las familias, ser mejores. Y luego tenemos que dar fruto, el fruto de la santificación. La santificación, algo que es santificado, quiere decir apartado para el servicio, ¿verdad? De lo que se va a utilizar. En este sentido, nosotros estamos apartados del mundo para agradar a Dios, porque aunque vivimos aquí en el mundo, no somos del mundo. Nuestro lugar o nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y esa es la cosa acá, al decir y libertados, ¿verdad? De ahora, más ahora habéis sido libertados. Qué importante, a mí me impacta eso porque cuando yo pienso, ¿verdad? Que no estábamos libres, o sea, libres del pecado, me estoy refiriendo que estábamos en pecado. Y cuando dice que la paga del pecado es muerte y que la verdad y que la dádiva de Dios es vida eterna, yo no entendía nada, pastor, es que la gente no entiende. Pero cuando entendemos que no se ven las cadenas, no se miran, pero la gente trae cadenas de opresión,
del recuerdo del pasado, cadenas que lo vienen estorbando toda su vida y al final pierden la salvación porque no echan mano a la vida eterna. Pero libertados del pecado ahora tenemos el fruto de la santificación, del conocimiento, del servicio a Dios, pastor. Eso es lo que vemos acá en la gracia de diría los buenos frutos de la gracia de Dios, ¿no? Creo de que lo que usted dijo, el hombre se cree que es libre, pero el hombre no es libre. No es libre. El hombre, decía Martín Lutero, al hombre lo monta Dios o lo monta el diablo, ¿no? Pero el hombre no es libre. No es libre. Nosotros éramos esclavos antes del rey de las tinieblas, pero ahora somos esclavos del rey de la luz. Ajá. Entonces, en la libertad del pecado, si no llega la gracia de Dios, la santificación de Dios, el hombre no puede ser libre. Entonces, en la santificación existen 3 posiciones, 3 bases. Y la primera es, en la primera santificación que se le llama posicional, que es donde el hombre no hace nada. O sea, usted estaba... quizás en la iglesia lo invitaron y usted fue y de repente empezó a escuchar el mensaje y de repente vino Dios y lo toca a usted y lo transformó. Usted pasó al frente llorando, le dijeron que confesara a Jesucristo. Viene Dios, lo cambia, le cambia la forma de pensar, la forma de actuar, la forma del sistema de vida que tenía usted. O sea que no hizo nada, por decirlo así. Es Saulo. Cuando va a Damasco, Saulo respiraba amenazas, pero cuando se le aparece la gracia de Dios, que lo tiene en el suelo, él pregunta, ¿qué quieres que haga? Ya tenía otra mentalidad, ¿no? Entonces, esa es una santificación, la posicional. Luego, el hombre no hace nada, pero la santificación progresiva es aquella que se nos demanda a nosotros, que tenemos que alimentarla, cuidarla a través de los elementos que Dios ha dejado, que es el poder santificarnos por la palabra, por la oración, por la lectura, escuchar la Biblia, tener comunión con Dios, evitar situaciones dañinas para la salud mental. Y luego, esa está nuestra responsabilidad. Y por eso la Biblia dice, escudriñen la Biblia, congréguense, no dejen de congregarse, oren sin cesar. Son elementos que nos van a ayudar a santificarnos, porque cuando usted lee la palabra de Dios, usted está hablando con Dios. Entonces, y está la otra santificación, que es la perfecta, que es la que tampoco el hombre no va a hacer nada. Dios ha prometido que cuando Él venga, dice la Biblia, que Él nos va a transformar. No vamos a hacer nada nosotros, vamos a estar con este cuerpo de carne y de sangre, pero viene el poder de Dios y transforma al hombre. Entonces, para tener un cuerpo perfecto, pero ahora en día nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de, si hemos sido libertados, entonces tenemos el llamado de santificarnos, pero a través de ¿qué? ¿Cuáles son los elementos que vamos a usar? Como dije, no hay un cristiano que diga que es cristiano y que no tenga un pastor, que no tenga una vida devocional. No puede haber un cristiano así. Entonces, si ha sido libertado, va a buscar esos elementos, va a creer, se va a congregar, se va a bautizar, si no es casado se va a casar y va a tratar de ordenar su vida. Si ha sido libertado, si no ha sido libertado, él va a pasar ahí, que no quiero bautizarme, que va a la iglesia cuando quiera, hace lo que quiera. Entonces, no ha sido libertado, aunque esté dentro de una iglesia. Entonces, por eso dice la Biblia, si queremos ser siervos de Dios, primero Dios nos liberta. Ahora, si nos ha libertado, nos convertimos en siervos. Siervo significa servir. Entonces, no puede haber un cristiano, una persona que no sirva. Tiene que servir, aunque sea en lo más mínimo. Servir a Dios tal vez no solo es predicar, tener un ministerio, tener un don. Se puede servir. Hay gente que sirve en la oración, en la iglesia, barre la iglesia. O sea, algo, un servicio para la obra de Dios, ¿no? Entonces, ese es el llamado que tenemos acá, pastor, de que Dios nos dice, hemos sido libertados. Entonces, el libertado ha sido libertado para que sirva, como le dijo Dios a Moisés. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto. ¿Para qué? Para que me sirva. Entonces, Dios lo saca aparte para que exclusivamente se dedique al servicio de Dios. Pero Israel, Dios respondía por su vida
física, espiritual, material, todo, Dios respondía. El compromiso de ellos era atender a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Entonces, ese es el llamado que dice acá. Más ahora, pues sí, así dice, habéis sido libertados del pecado. Ahora, si hemos sido libertados del pecado, entonces somos llamados a servir. Y el servir nos convertimos en elementos para los beneficios de Dios. Un siervo de Dios trabaja para los beneficios de Dios, no para los de él, porque la Biblia no da la gracia para aprovecharse para uno mismo, sino que es la Biblia que Dios da los dones para beneficio de la obra de él. Entonces, si hemos sido libertados del pecado, entonces tenemos que servir. Y si servimos, tenemos el llamado de Dios de ocuparnos en la santificación. Y termina gozando de la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Gálatas 5:1 Sí. dice, si pues habéis sido libertados, ¿verdad? Dejad las cosas pasadas y andad en la libertad con que Cristo os hizo libre. O sea, si habéis sido libertados del pecado, tenemos que dejar la esclavitud del pecado con que estábamos. Como dijo usted en lo primero, le pertenecíamos al enemigo, al diablo, Claro. ¿verdad? Dios, aunque Él es el dueño de la plata y del oro, del mundo y su plenitud, en este caso en la vida cristiana, es una vida también que hay me acuerdo cuando Moisés, a través de Moisés, Dios le dice al pueblo, al cielo y a la tierra he puesto por testigos hoy que los he puesto entre la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan ustedes y vuestra descendencia. Pero entonces hay como una libertad, como entre escoger el bien y el mal. O sea, entre escoger la vida o escoger la muerte. Dios le recomendó la vida. Eso porque el deber nuestro es recomendar la vida. ¿Y cómo está la vida? La vida es Cristo Jesús, ¿verdad? De cierto digo, dice la Biblia, que el que cree en mí y el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, al aceptar a Jesucristo, nosotros pasamos de aquella muerte, no está hablando de la muerte que todos vamos a morir, sino de la muerte en el pecado. Y usted dijo de una santificación progresiva. O sea, eso es lo que más me encanta, una santificación progresiva. En las otras dos nosotros no tenemos que hacer nada, pero en la progresiva es el deber del creyente, del Hijo de Dios. Hoy soy creyente, soy sellado con el Espíritu Santo, hoy soy propiedad del que me compró, hoy le pertenezco a Él, hoy me tengo que congregar, tengo que estudiar la palabra, tengo que buscar, adorar a Dios en oración, en súplica, en el Espíritu, en ayuno, ¿verdad? Pero si no hago nada, parece como que no haya sido libertado, Denny. Es porque todavía, como dice la palabra, pastor, todavía hay esclavitud en él, en el pecado, está atado al pecado. Pero cuando nosotros somos conscientes y que Cristo nos ha libertado, ya no somos esclavos al pecado, sino servidores al Señor. Hay una diferencia entre esclavo y servidor, porque cuando hemos sido libertados del pecado, servimos con esa gratitud a Dios por gracia, porque en verdad por naturaleza estábamos esclavos al pecado, pero ese fue el plan y el propósito divino de Dios, venir a enviar a su Hijo para libertarnos del pecado, que ya no fuéramos esclavos del pecado. Pero lo triste, lamentable, yo meditaba y miramos un ejemplo muy claro, ponerlo a la vida actual de hoy en día. Por ejemplo, cuando una persona es llevada por un pecado, por un error que cometió, esta persona es llevada a una cárcel, a un presidio, podemos decir, y esta persona es encerrada ahí. Esta persona no tiene libre de libertad, está encerrada por un error que cometió y esa es la consecuencia que tiene que pagar. Pero ahí hay un lapso de tiempo para que esta persona en ese lapso de tiempo esté encerrada, está atada. No hay una libertad en él.
pero hay un tiempo que se le va a establecer una condena, una sentencia. Similar nosotros, así estábamos nosotros. Nosotros estábamos esclavizados al pecado, pero vino Cristo. Dice que Él nos vino a libertar, dice en Gálatas 1:13, hablando del ejemplo que estoy poniendo, dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino de su Hijo amado. Eso era lo que nosotros estábamos atados, había una acta de condenación en nosotros, pero Jesucristo lo que vino a libertarnos del pecado. Y cuando nosotros miramos eso, que somos conscientes, ¿cómo se identifica una persona cuando ha sido libertada? Como decía nuestro pastor y nuestro pastor también Salvador, una persona se le ve las características, hay ese anhelo de servir, de congregar, de leer la palabra, hablar de la palabra. Señor, no va a haber eso. ¿Por qué? Porque en Él no hay esclavitud, hay esa libertad que Cristo ha hecho en Él. No está esclavo al pecado. Y hablando de la santidad, como decimos, es apartado, es algo que es apartado para Dios. Y cuando hablamos de santidad es que cada día como servidores de Dios, una de las cualidades para ser servidor de Dios es guardarnos para Dios, pastor. Exactamente, sí. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, amén, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Eso es de día y de noche. Luego dice que será como árbol plantado junto a aguas de viva, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo. Entonces, un creyente ya liberado, entonces va a comenzar a dar fruto. Y aquí tenemos por la santificación. La santificación. Entonces, pastor, el fruto ahora es santificación, ¿verdad? Hoy somos siervos de Dios. Antes éramos siervos del enemigo, pero nos divorciamos del que nos tenía y nos hemos pues comprometido para estar de bodas con Cristo. Para eso vino Cristo, pastor. Sí, eso Jesús dijo de que si Él vino para libertar. Cuando llegó al templo, ese fue el anuncio que él dio, ¿no? Cuando dice que llegó al templo y se puso de pie y leyó en el libro de Isaías, Isaías 61. Dice que leyó que ahí estaba escrito. Ahí estaba escrito las funciones de Él, y una de las funciones era el Espíritu de Dios. Venía para libertar. Entonces quiere decir que si venía para libertar es porque había gente encarcelada. Aquí estábamos encarcelados. Y en esa cárcel, ahí el único que tiene la llave es para abrirle Dios. El diablo no la tiene bien escondida, no se la abre a nadie, ¿no? Dice la Biblia que no le abre las puertas a nadie. Esa es, una vez hecha llave, si Jesús no llega a abrir esa puerta, nadie puede ir a quererla abrir, ¿no? Ni con agua bendita, ni con camándolas, ni con escapularios, ni con rezos, ni con nada puede abrir esa puerta. Esa puerta, el único que puede abrirla es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Porque Él la abrió con la sangre preciosa. Amén. En la cruz del Calvario. Entonces pienso yo que es importante el darse cuenta o aceptar que el hombre está envuelto en el pecado y que se necesita una liberación para convertirse en un servidor de Dios. Y después de servidor, Dios empieza a dar los privilegios que tiene de congregarse. Mirá cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos, dice, en armonía, adorando a Dios, alabando a Dios. Esos son privilegios que hay muchas personas que no lo reconocen. A través de la alabanza, la persona se está santificando, a través del escuchar se santifica, pero ¿qué de las personas que no anhelan el congregarse? ¿Qué de las personas que no leen, que no oran, que solo abren la Biblia cuando van a la iglesia? ¿Qué de ellos? Yo pienso de que será una vida bien despaciosa, bien desteñida, porque no está ese fuego, ¿no? Entonces pienso de que es importante estos temas que creo de que no los habíamos estado hablando, pero hoy le tocó al pastor Posada darnos el privilegio de poder tocar estos puntos. Amén. Y qué importante es darnos cuenta que el proceso de la salvación es la santificación posicional, que es la que Dios hace, la progresiva que nos corresponde a nosotros, y la final, la perfecta, que ya está pasando directamente a la vida eterna, a gozar y a escuchar la palabra aquella que el Señor dijo: entren benditos de mi Padre
al gozo de su Señor. Esa es la vida eterna, pastor. Esa es la vida eterna. Ese es del que persevera hasta el fin, Ya, ¿verdad? claro, Qué claro. bendición. Entonces, eso es la verdad, pastor. Qué bendición es perseverar en la obra. Hay veces que la carrera es larga y hay que tener paciencia, ¿verdad? Amén. Pero ser perseverante. Dice la escritura, esa escritura que estaba usted queriendo decir en Romanos capítulo 12, que seamos transformados de acuerdo al cambio, a la transformación que ha habido en nuestra mente, ¿verdad? Porque nuestra manera de pensar era el mundo, Claro. pero ahora no le pertenecemos al mundo. Ahora hemos sido libertados. Dice, no os conforméis a los Esto deseos sí. que antes tenía, sí. ¿verdad? ¿Qué eran los deseos que antes teníamos? Y dice, eso es lo que dice Hebreo, Romano 6:20, porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero luego dice el 21, pero ¿qué frutos tenías? De los cuales ahora te avergüenzas o te avergonzáis. O sea, el hombre, estábamos en un terrible pecado, hermanos, terriblemente, ignorantemente, íbamos para donde nos llevaban, ¿verdad? Rumbo a la muerte, ¿verdad? Entonces, hermanos, hasta que vino Cristo, dice el verso 12 de lo que estamos leyendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezca, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, estábamos muertos, pero hoy estamos vivos. Acuérdate que dice Efesios capítulo 2, me encanta eso que dice que nosotros estando muertos en delitos y pecados, dice Efesios, y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero luego dice que Dios, que es grande y rico en misericordia, por su amor con que nos amó, ahora somos libres, pastor. Amén. Denis. Sí, somos libres a través de Cristo. Y a veces, a veces miramos en la iglesia porque hay personas que no son libres? Esa es una pregunta muy importante, que usted que está viendo y se hará una pregunta, pero ¿y por qué a veces miramos en la iglesia? ¿Por qué? Y yo analizo y amparando esta respuesta conforme a la palabra, porque a veces, pastores, no quieren soltar el pasado. Y la Biblia dice, no os acordéis de las cosas pasadas, porque hay personas que arrastran el pasado y eso no los deja ser libres. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando venimos al conocimiento de la verdad, que es la palabra, la verdad, es allí que somos libertados. Cuando vivimos en los principios y nos fundamentamos en la palabra, es cuando nosotros somos libertados. No vamos a ser libertados por nuestros propios méritos, porque hay personas que quizás porque lo llevan a un lugar, un centro reformatorio, o lo llevan a un psicólogo, creen que va a ser liberado de aquella atadura que lo ata. No, solamente Jesucristo es el que libera, pero necesitamos también la disponibilidad, aceptarlo, pastor. Entonces yo creo que lo que estamos predicando es una gran verdad. Dice en Romanos capítulo 6, del que estamos leyendo, el verso 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, Pastor Salvador? Aquí dice, para que la gracia abunde, y luego dice el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, hemos muerto al pecado. Esa es una palabra que la gente no puede comprender muchas veces. Hemos muerto al pecado, porque si estamos vivos al pecado, lo que quiere decir que un muerto al pecado puede estar ahí, la cerveza abierta, el cigarro ahí echando humo, el baile ahí, pero usted está muerto a esos deseos, sí, ¿verdad? Porque eso era lo que nos tenía atados, ¿verdad? Entonces nosotros, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ellos pensaban que el pecar más, porque aquí está la escritura en Romanos 5:20, ellos pensaban que al pecar más la gracia abundaba, porque dice así, mire el 20 del 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ellos pensaban, entonces pues hagamos males para que vengan bienes. Equivocado, aquí les dijo Pablo, ¿cómo? No, en ninguna manera. No podemos pecar siendo ya libres, hermano. Por eso es que dice el 22 que leímos, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis por fruto vuestra santificación.
Sí, no, lo importante de reconocer eso, porque esto no se puede alcanzar, esta perfección moral no se puede alcanzar por sí mismo. Sí. Como dije, no se puede, si no va el proceso de la gracia redentora de Jesucristo, el hombre sigue siendo igual, ¿no? Sí. Porque no hay nada que pueda llegar, porque el pecado, la atadura está en el alma, dentro del ser humano, y el problema no está en la ropa, no está en el cuerpo. Por eso dice la Biblia que te lavaras con lejía y jabón, ¿no? Dice que tu pecado no puede salir, ¿no? Entonces, si una persona no confiesa con su boca y no cree en su corazón, no puede ser libre. Porque quien lo va a liberar es lo que confiesa, porque Sí. la Biblia dice que la vida y la muerte está en la boca, y por eso dice la Biblia, el que confesare con su boca, o sea, el hombre se puede asesinar él solo con su boca o se puede liberar, ¿no? Porque Con su propio- cuando sí. él confiesa que Jesucristo es su Salvador, ahí se está liberando, porque esa palabra, ese reconocimiento lo va a hacer libre. Entonces, confiesa con su boca, es decir, el que confesara con su boca y cree en su corazón. Entonces, son dos cosas que Dios pide, el corazón, ¿no? Entonces, y una persona puede ya subir muy alto, estar muy arriba, tener mucho conocimiento, conocer mucha ciencia, astrología, sismología, psicología, pero si no ha confesado a Jesucristo, el tal no puede ser libre, porque la Biblia dice, si el Hijo de Dios Los libertaron. los ha libertado, entonces seréis verdaderamente. Pero quede mucha gente Sí, que pastor, está en las iglesias que no está libertada todavía. esa es la necesidad que hay ahora. Hay mucha gente atada al pecado, a los vicios, al qué dirán, al pasatiempo. Hay gente que no acepta a Cristo porque le da vergüenza, porque le da pena ir a la iglesia. El infierno es real. Déjame, amigo, usted que sabe la Biblia y a usted que no sabe la palabra de Dios, es necesario que busque un lugar donde se predica la palabra de Dios y atienda al llamado de Dios. La Biblia dice que por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Si tú estás pasando tribulaciones a consecuencia de algún pecado que quizás tú no sepas que estás mal, déjame decir que el que conoce el corazón se llama Jesucristo, y Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para salvar y libertar, y es un Dios que perdona y olvida el pecado del remanente y nunca se acuerda más de él. No te acuerdes más del pecado. Tú que predicabas, tú que cantabas, tú que adorabas, tú que te congregabas, vuelve a Dios, dale Amén. tu corazón al Señor. Él te va a perdonar. Él dice que un corazón constrito y humillado, Dios no lo desprecia. Él te llama, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Dios dice, ven, hijo mío, dame tu corazón. Ahí donde te encuentras, haz esta oración conmigo y di, Padre, en el nombre de Jesús, hoy este comienzo de este año, Señor, quiero servirte con tu ayuda, Señor. No me voy a dejar dominar por los pasatiempos del mundo. Te entrego mi corazón, te hago dueño de mi vida, Señor. Toma control de mi casa, de mi familia. Quiero servirte con todo mi corazón, Dios. Y Dios te perdona, amigo. Dios te hace libre. Dios te bendiga. Este fue tu programa Visión Pastoral. Adelante, Dios te bendiga. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.